¿quiere que le diga una buena o una mala noticia? Y me dice, ¿cómo así? Dice, la buena, me gusta que siga trabajando, la mala no se va a pensionar. Todos sacamos una lista, ¿no? Casa, carro, beca, viajes, vacaciones. ¿Cuándo vas a arrancar a la pensión? Y la gente dice, me preparo y lo hago. Perdimos. Pero todos sabemos que podemos producir mientras tengamos salud y energía. Pero con los añitos ya se nos va la salud y la energía. Usted me está diciendo que el 60% no cotiza. Esa es la realidad colombiana. El 60% no cotiza. Cuando uno invierte, uno tiene que mirar 3 conceptos, 3. ¿Y cuánto debería ahorrar un colombiano? Habrá casos en que puedan el 30, habrá casos que puedan el 20, el 15. Pero ahorremos. No digamos no. Todos podemos pensionarnos, que todos podemos alcanzar ese gran logro. Eso no es para unos, es para el que se lo proponga, porque la vida es proponerse. Claro que se puede, pero necesitamos esa actitud. ¿Qué hay detrás del éxito de un presidente, de una compañía, de un líder gremial o de un emprendedor? ¿Cómo piensan? ¿En qué invierten? ¿Y cómo toman decisiones? No, yo no quería ser juez, pero Los mercados locales. Gran idea, mal común. Soy Liz Ribón Island y esto es Economía en Primera Persona. Conversaciones con quienes lideran los negocios. Liderazgo, poder y el costo de decidir. Las frases más comunes que utilizamos o que escuchamos sobre la pensión es no nos vamos a pensionar, eso está muy lejos, vamos a recibir poquito dinero. Entonces, ¿realmente cuál es la realidad pensional en Colombia? Desafortunadamente nos preocupamos por eso cuando ya estamos cerca de la edad de pensión. 57 mujeres, 62 hombres. Por eso hoy tenemos un invitado que es experto en este tema, Miguel Largacha, presidente de Porvenir. Doctor Miguel, bienvenido a Economía en Primera Persona. Lo primero, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y esta oportunidad de compartir ideas, conocimiento y por supuesto experiencias de vida. Y qué mejor tema que nos convoca de decir, oiga, es que es imposible o no alcanzar una pensión, y me encantaría empezar a hablar de ello, si le parece. Perfecto, doctor Miguel, porque bueno, antes de eso a mí me gustaría, porque con usted vamos a hablar mucho sobre la minucia, la plastilina del sistema pensional en Colombia, que realmente muchas personas, como lo decía inicialmente, nos preocupamos por eso ya cuando estamos prácticamente pensionándonos, pero yo quiero hablar inicialmente sobre usted. Usted es abogado y además de eso es especialista en legislación financiera. ¿Cómo termina en este mundo de las pensiones? Pues la vida siempre lo lleva a uno por unos caminos que en ocasiones uno puede marcar y otros es simplemente el recorrido de la vida. Y quiero contarle una experiencia que pocas veces he hablado así en público. Yo estudio Derecho y estudio Derecho porque entendía que si el hombre es un ser sociable por naturaleza y las relaciones entre un hombre y el otro hombre y con el Estado la regula el Estado, el derecho. Entonces el derecho es el centro del universo. Y estando ya en la carrera y estudiando Derecho, identifiqué que don dinero en el buen sentido, la economía, la macro, todo lo que hace esto, cómo hacemos el mercado, cómo compramos una televisión, una moto, es el dinero. Entonces empecé en la universidad a moverme mucho hacia el sector financiero, entonces empecé a trabajar en eso. Y entonces empiezo a trabajar en una oficina de abogados, estando estudiando como hacemos muchos. Y dije, no, pero a mí lo que me gusta es el sistema financiero. Entonces tuve una oportunidad que se me prestó y se me presenta sobre trabajar en la superintendencia bancaria en una investigación, en último año de la carrera. Y empecé a trabajar allí, ya como un tema más de investigación en medio tiempo. Me gradúo, sigo trabajando con la superintendencia y el decano de la Facultad de Derecho de la universidad lo han nombrado magistrado del Consejo de Estado. Ok. Y él era experto en derecho de familia y me dice, Miguel, recién salido uno chiquitín, coja mi oficina de abogado. Y yo le dije, mire, yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Me dice, una oficina de abogado, uno chiquitín, para empezar ya con clientes y con todo, pues eso es como haber ahorrado 10, 15 años de vida profesional. Y me acuerdo que le dije, mire, me encantaría, pero lo mío no es el derecho de familia. A mí lo que me gusta es las finanzas, el mundo de cómo se forman los precios, la economía, los intercambios, etc. Entonces me enfoqué mucho y seguí en el sistema financiero y trabajando mucho en esa línea. Al punto que en la superintendencia, en ese entonces bancaria, llegaba un concepto, yo trabajaba en el área de consultas, llegaba un concepto sobre intereses, que eso ya era algo matemático, Largacha, eso es suyo. Entonces yo empecé ¿Siendo usted abogado? Sí, siendo abogado empecé a entrar así,
Y ahí empecé ya a estudiar y a formarme en esa materia y empecé a entrar en ese mundo. Entonces, seguí trabajando en las superintendencias, después en un banco, después muchos años, hasta que tuve un momento en que dejé de ser abogado y pasé a negocio, ya propiamente dicho. Yo trabajé en un banco que fue privatizado, lo compraron unos inversionistas extranjeros. Entonces me dicen, usted ya, pues, oiga, tiene la oportunidad de seguir haciendo carrera, ¿le interesa? Y le dije, claro. Entonces me pasé al mundo del negocio y ahí empecé a seguir. Ahí llegué en esa misma organización a manejar una AFP y estando manejando la AFP con ese concepto ampliado, se me presentó la oportunidad de venir al Grupo Aval y manejar por mí, de eso ya hace 18 años. Entonces, este es un negocio, y cerraría con esto, donde se tiene un componente de una empresa que tiene que estar basada en tecnología. Y yo hace 18 años dije, esta es una empresa tecnológica que presta servicios financieros y de seguridad social, porque esta empresa, el núcleo es el ahorro, el núcleo es el dinero. Entonces volvemos a llegar a eso. Ha sido una carrera muy bonita y llena de grandes satisfacciones. Muy chévere porque realmente uno termina enamorándose de la economía. Yo estudié periodismo, pero todo el tema económico me encanta. ¿Y siempre fue desde joven muy consciente del tema pensional? No, yo también tengo que reconocer que uno no empieza a decir, bueno, tengo que cotizar. No, uno no es tan previsivo en ese entonces. Estoy hablando joven de los 10 y pico de años, o sea, cuando ya uno empieza a tener vida profesional y laboral, ya empieza a entender, oiga, hay que cotizar y hay que entender eso. Y le dice algo que a mí me marcó muchísimo en casa, y los amigos los padres de mis amigos, cuando íbamos a ver que si tenían pensión, etcétera. No, eso no era, no, eso, yo mismo me autopensiono, yo mismo me autoaseguro. Y después la vida empezamos a ver uno tras otro que tuvimos que ayudarle a nuestros padres. Y nuestros amigos usualmente empezamos a ayudarle a nuestros padres porque no habían tenido esa previsión de, oye, yo tengo que ahorrar para el futuro. No, eso no, yo sigo produciendo, pero todos sabemos que podemos producir mientras tengamos salud y energía. Pero con los añitos ya se nos va la salud y la energía. Entonces, y esa fue una como lección de vida, de ver muchos padres de nuestros amigos y mis amigos que no tenían cobertura pensional. Entonces, la vida le va enseñando uno eso, y por supuesto después ya todo el tema demográfico y todo lo que va dándose. Pero ya, pues por supuesto, cuando llego de lleno a trabajar en las AFPs, pues ahí sí ya es una inmersión en el mundo pensional. Y podemos hablar de eso, miles de experiencias. Déjenme contarle una. Cuando uno va de los médicos, a mí me gusta mucho porque uno entra a los consultorios y todos tienen sus diplomas, ¿no? Muchos diplomas, y me acuerdo que entré a uno, eso estaba lleno de diplomas. Entonces el médico le pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué trabaja? No, yo trabajo en el mundo, en el Grupo Aval, y trabajo en el mundo de la seguridad social. Por cierto, ¿usted cotiza? Paréntesis, el médico debería tener unos 46 años. Y no, yo no cotizo, pero ya voy a empezar. No. Entonces le dije, le voy a contar, ¿quiere que le diga una buena o una mala noticia? Y me dice, ¿cómo así? Dice, la buena, me gusta que siga trabajando, la mala, no se va a pensionar, porque a los 46 uno no puede empezar a eso, hay que empezar joven, y entre más joven, mejor. Esa es una verdad que es complicada, y cerraría con esto. Hace unos años en España hicieron un ejercicio y tomaron al azar 3.000 pensionados de ese año, y fueron 3.000, esto es en España, y le preguntaron a los 3.000, oiga, si usted pudiera hacer algo para cambiar su situación pensional, ¿lo haría? Y de los 3.000 contestaron, 3.000, o sea, todos que por supuesto quisieran devolver el tiempo para mejorar su situación pensional. Y usted lo acaba de decir, si uno no lo hace en el momento que corresponde, ya se le hizo tarde. Y esa es una regla, y ese es un llamado que hagamos, que todos tenemos que tenerlo y hacerlo. Hay que ahorrar, y hay que ahorrar desde joven, que es una bendición indudablemente.
Y es una tristeza que de verdad solamente nos demos cuenta de esto cuando ya hemos ido avanzando en el tiempo. Mire, yo recuerdo también que cuando yo estaba joven, yo decía, y empecé a trabajar joven, yo decía, ¿y a mí por qué me tienen que hacer ese descuento si a mí me faltan son años para pensionarme? Yo afortunadamente quedé embarazada muy joven y ahí me dijeron, usted tiene que cotizar a pensión y también a salud. Entonces digamos que desde esa época estoy cubierta en ese sentido. Pero mis compañeros y la gente joven todavía lo escucho y eso está lejos, no nos vamos a pensionar. ¿Cuál es la realidad sobre eso? Es una y muy sencilla. Y más hoy en día. El mundo de hoy se volvió un mundo de inmediatez, de que todo es ya. Nosotros queremos la satisfacción ya, qué sé yo. Antiguamente, yo soy de los que a mí me gusta todo leer la prensa y leer libros, etcétera. Pero hoy, ¿cuál es el principal medio de información y comunicación? Las redes sociales. Las redes y sobre todo, videos. Sí. Porque es ya, lo tengo ya. Y cortico, ¿no? Listo. Sí. Entonces, todos estamos diciendo a que el esfuerzo y la gratificación es inmediata. Y aquí se envuelve algo muy complejo, que aquí es un esfuerzo, que es fácil, diría yo, pero es un esfuerzo. Y la gratificación está diferida y diferida en el muy largo plazo. Entonces, cuando a mí me dicen, y vamos a cualquiera que los esté escuchando y les digan, oiga, ¿usted quiere irse de vacaciones? Claro. ¿Quiere irse el semestre entrante? Listo. Empezamos a ahorrar para las vacaciones y la gente dice, ya, de una. O sea, 6 meses vista. Y le digo, bueno, ¿y qué pasa si no ahorramos para las vacaciones? ¿Qué pasa si ahorramos para la pensión? Ah, no, pero eso es en 30 años yo que voy a empezar a ahorrar desde ya más adelante. Es el mismo concepto. Por eso, la gratificación del esfuerzo que estoy haciendo es tan diferida en el tiempo que uno no lo aprecia. Entonces, pues, generar esa cultura de que hay que hacerlo hoy para disfrutarlo en el mañana es muy difícil. Hay ejercicios y hay miles de ejercicios, miles. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama el Bienestar Financiero Sostenible, en donde hacemos esta conciencia del ahorro, del dinero, el esfuerzo, seguros, la manera, el mundo, los préstamos, todo. Y hay una partecita de pensiones y dice, oiga, ¿usted entiende la importancia de ahorrar? Y todo el mundo, claro. ¿Usted le gustaría tener ahorros? Por supuesto. ¿Sabe qué sueños podría hacer con su ahorro? No, todos sacamos una lista, ¿no? Casa, carro, beca, viajes, vacaciones, todo ahorrar. Ah, muy bien. ¿Sabes la importancia? ¿Quieres tener una pensión? Por supuesto que quiero tener una pensión. Bueno, y después de hacer todas estas preguntas, le dice, no, listo, vamos a arrancar para la pensión. ¿Cuándo vas a arrancar a la pensión? Y la gente dice, me preparo y lo hago. Perdimos. Para una pensión hay que empezar ya, hoy, no mañana, hoy. Y usualmente tenemos ese desafío, es un desafío enorme. Por eso nosotros en Porvenir tenemos el tema de la capacitación, la divulgación, la educación, entender la importancia del ahorrar, porque en el momento de la tercera edad de la vida, que es la edad más linda, tener salud financiera es lo más especial del mundo. Uno poder quitar la angustia de no tener el medio de subsistencia, que es una pensión, por Dios, para esa tercera etapa de la vida, es lo más valioso. Y ese es el esfuerzo que estamos hablando y por eso me encanta este espacio para compartir eso. Todos nos podemos pensionar, todos. Regresando a la pregunta inicial y a ese comentario inicial. Todo lo podemos hacer, pero hay que dar un paso. Hay un proverbio chino que dice, ¿qué se necesita para recorrer 8.000 kilómetros? 8.000 kilómetros. Eso es una locura. Es casi un tercio de la muralla china. ¿Qué se necesita? Dar el primer paso. Demos el primer paso. Ahorremos. Ahorremos. Y todos sabemos la importancia de ahorrar. De hecho, el ahorro es la forma más especial que tiene uno para cubrirse frente a eventualidades y calamidades. La pandemia fue la mejor muestra. Que tenga un ahorro y tenga ese, porque a todos se nos va a pinchar la moto, tenemos un estrellón, la casa se le dañó la nevera, todo. Si no tiene un ahorro, imagínense esa misma calamidades, eventualidades, con la pensión, uno poder tener. Y Colombia es un desafío gigante. 1 de cada 4 colombianos en edad de pensión, ¿sí?, alcanza a tenerla. 2 de cada 10 podemos seguir. Eso es casi 3. Eso es ínfimo, 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 ínfimo. Y hay que hacerlo. Cuando uno, además, los países de la OECD, los que tienen estas mejores prácticas,
nos recomiendan, dicen, de cada 100 pesos que usted tenga de ingresos en toda la vida activa, ahorre 30 y tendrá una vejez absolutamente tranquila cuando ya tenga y alcance la tercera edad. Hoy en día, en un salario de esos 100 pesos, estoy solo poniendo 11.5 que va a la cuenta, lejos del 30. Los países europeos están en el 18 en promedio, algunos llegan hasta el 28, pero lejos. Entonces, claro que nos podemos pensionar, todos nos podemos pensionar. Ahorremos hoy para disfrutar en el mañana. Y se me adelantó a la pregunta porque, bueno, cuando los trabajadores, precisamente los empleados, le hacen unos aportes del 16% entre trabajadores y empleados a los fondos de pensiones. Pero esa plata, ¿cómo ustedes la invierten? Porque usted lo acaba de decir, hay una rentabilidad. ¿Qué es lo que hacen con esa plata de los trabajadores? Voy a empezar, y me encanta la pregunta para dar este marco. En primer lugar, esta es una industria que está absolutamente regulada, el qué podemos hacer y el no, y supervisada. Nosotros nos supervisa la Superintendencia Financiera, la UGPP, la URF, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Autorregulador del Mercado de Valores. Solo nos falta, no sé, la curia que nos revise. Entonces tenemos un grado irregulados. Nosotros le tenemos que reportar todos los días, no día de por medio, o al final de todos los días, nuestras inversiones y el valor que tiene la unidad, que es el concepto que manejamos, todos los días a la superintendencia. O sea, nosotros tenemos una transparencia de qué hacemos, en qué invertimos, qué tenemos, etc. Entonces uno recibe el dinero que le cotizan los empleadores o los trabajadores independientes, ellos a sí mismos, y con ese dinero que nos cotizan, nosotros salimos a invertir. Y esa inversión, bueno, repito, está regulada y nosotros tenemos que buscar siempre una relación que se llama riesgo-retorno, donde hay un bajo nivel de riesgo para obtener un elevado nivel de retorno. Y le cuento que nosotros, las AFPs en Colombia en los últimos 20 años, hemos ocupado entre el primero y el segundo lugar de rentabilidad neta en los países miembros de la OECD. O sea, por bien más o menos cada mes nos cotizan entre 1.5, 1.4 billones de pesos. Invierta 1.4 billones de pesos, salga a hacerlo. Eso se necesita una expertise, eso estamos preparados para hacerlo. Con sistemas. El sistema que corre el red de inversiones, le invertimos $15 millones. Solo la maquinita que hace que esto funcione, ¿no? Más todo lo que hacemos para encontrar cuáles son los activos, las regiones, en qué es. Si uno compra una acción, o si compra un título de deuda, o compra un CDT, o lo compra en China, o lo compra en Estados Unidos, o mira, eso es lo que hacemos, ese valor profesional. Pero tenemos algo que pocas, o diría ninguna, industria tiene, y es que tenemos que garantizar un resultado. ¿Y qué es esto? Nosotros tenemos que una rentabilidad mínima que está fijada y determinada por la ley. Si incumplimos esta rentabilidad mínima, voy a poner un ejemplo, tenemos que rentar, en gracia de ejemplo, el 5% anual, efectivo anual, y rentamos el 4.90, ese punto 10, el patrimonio de la compañía tiene que salir y poner la diferencia. Tenemos que garantizar un resultado. Yo quisiera que a mí me dijeran qué industria tiene que garantizar. Hay una expresión muy coloquial que todos escuchamos, esto es una variación de medio y no de resultado. No, la nuestra es de resultado, de compromiso. Entonces, por eso tenemos esa tranquilidad que hoy, por venir más o menos casi 270, un poco más de 270 billones de pesos, solo tenemos en pensiones obligatorias y casi el 70% de ese dinero ya son rendimientos, ya lo que ha generado el trabajo de la AFP. Por tanto, esa tranquilidad enorme y esa transparencia de lo que nosotros hacemos. Y que no suena publicidad, por bien nunca he incumplido la rentabilidad mínima. Nunca hemos tenido un incumplimiento de la rentabilidad mínima que demuestra el profesionalismo, el rigor y por supuesto el resultado, porque esto es la confianza de 15.5 millones de colombianos. En Colombia tenemos este fondo de pensiones que es obligatorio pues, para los que somos empleados. Para los independientes, pues esto ya es... Pero también es obligatorio para el independiente. Pero, hay países en que no es obligatorio. Colombia lo estableció como independiente. Ahora, que lo hagan todos, allá iba. Es un poco... Desafortunadamente no todo el mundo lo hace. Pero quería preguntarle básicamente por el tema del ahorro voluntario, porque complementa ese ahorro que ya vamos haciendo por obligación.
¿Cómo y por qué es importante ese ahorro voluntario, ese fondo de ahorro voluntario? Y si vamos a suponer, queremos tener otras alternativas de inversión, ¿también existen para poder tener una mejor vejez? Me encanta la pregunta y voy a responderla haciendo alusión a los dos referentes que hizo. La primera, en Colombia, más o menos hay casi un poquito más de la población económicamente activa, 21.600.000 afiliados entre Colpensiones y a los fondos de pensiones. Y bueno, qué cobertura, casi 22 millones de personas, excelente. ¿Cuántos de esos cotizan? No que estén afiliados, y o a Colpensiones y a los fondos, no, ¿cuántos cotizan mes a mes? Solo el 40%. ¿Cómo así? Usted me está diciendo que el 60% no cotiza. Esa es la realidad colombiana. El 60% no cotiza. Entonces, si uno no cotiza, pues ¿cómo va a tener una pensión? O sea, si yo no le echo gasolina al carro, ¿cómo el carro me va a andar? Si yo no echo gasolina en mi moto, ¿cómo mi moto me va a encender? Pues el 60% de los trabajadores dependientes e independientes no cotizan. Y esa es una realidad muy difícil y muy dura. Por eso hemos sostenido siempre la mejor reforma pensional que existe es una reforma del mercado laboral, propendiendo por un trabajo formal. La pandemia, todas las ayudas, todas las subvenciones se hicieron a los trabajadores formales, no al informal. El informal se quedó pues, solamente recibiendo subsidios del gobierno, directos y pequeñitos, pero todos los demás trabajadores recibieron. ¿Y por qué es esto? Porque uno cuando cotiza y tienes un trabajo formal, tiene cesantías, tiene salud, tiene riesgos laborales, tiene pensión, pero el que está en el rebusque, pues no tiene nada. Por eso es tan importante una reforma laboral que impulse y promueva el mercado formal, el mercado laboral formal, que todos tengamos esa cobertura. No nos olvidemos, de cada 100 trabajadores, solo 40 cotizan, y no los 40 van a cotizar los 26 años que se requieren Colpensiones o los 23 que se requieren una AFP como Porvenir. O sea, tristemente la inmensa mayoría no alcanzan a tener esta regularidad de cotizar en Porvenir 23 años o en Colpensiones 26 años. Entonces es muy duro. Entonces viene el otro lado. Dice, bueno, ¿y cómo pudiese yo mejorar mi pensión? Una de las bondades que tiene el régimen de ahorro individual, que no tiene el sistema de prima media que administra Colpensiones. Yo en Colpensiones no puedo mejorar mi pensión, yo no puedo poner una plata adicional, no se existe, no. Allá es el salario, el IBL, el ingreso base de liquidación, que es el salario, y alguna vez se computa por los últimos 10 años, toda la vida laboral, y semanas cotiza, no hay cómo ponerle más. En el ahorro individual, como es ahorro, tiene esta ventaja de que uno puede complementar la cotización que le hace el empleador y que hago yo, ¿sí? Y puedo poner un dinero adicional. Y se llama aportes voluntarios a pensión obligatoria. Y empiezo a hacer un complemento, y empiezo a... Entonces a muchas personas nosotros le hacemos la asesoría, y es facilísimo, uno en la página web, con un asesor, tal, es sencillísimo. Oye, si yo quisiera allá, cuando llegue a los 62, 65 años, cuando llegue a la edad, tener un ingreso de mensual, ¿cuánto debería tener? ¿No? Obligatorio esto, ponga todos los meses y es poquito. Nosotros hemos hecho cálculos hace unos años, hace como unos 4 o 5 años, me acuerdo, que dijimos, póngale a un recién nacido, póngale un capital. Y me acuerdo, puedo que no estoy tan, fue hace unos años el monto exacto, pero póngale un capital, y era un capital pequeñito, y a los 55 años va a tener una mesada casi equivalente, no con el aumento del salario mínimo, equivalente a un salario mínimo. O sea, porque pónganme un poquitico. Estados Unidos acaba de iniciar, el presidente Trump dijo, unas propuestas de campaña, ¿por qué no le ponemos a todos los recién nacidos un ahorro de $1.000? $1.000, 4 millones de pesos. Bueno, ahora con la tasa de cambio que valió 3.300, 3.283, creo que salió hoy. Pongámosle 3.283.000 pesos, lo guardamos durante 60 años y van a tener un monto gigante. Ese es el ahorro voluntario. Entonces yo puedo empezar a poner un poquitico más, y tengo una flexibilidad. Este mes, oiga, pongo un poquitico más, el otro mes tal. Y aquí viene una magia del ahorro. Cuando me dicen, ¿cuál es el secreto de ahorrar? Son muchos. A mí me gusta decir 2 referencias, 2 de ahorrar. Lo primero, para ahorrar hay que aprender una palabra cortísima que se llama no.
Y, ¿cómo así? Empieza el negativo. Sí, no me voy a comprar una moto que no alcanzo, no tengo para esto, no me voy a endeudar para esto, no lo necesito, ¿no? Entonces yo empiezo. Y lo segundo, y lo más poderoso, el ahorro no es lo que me sobra. Todos hacemos esta famosa ecuación, el ingreso es igual a consumo más ahorro. Explico, el ingreso entran 100 pesos mensuales. ¿Cuánto de eso me gasto? ¿Cuánto de eso necesito para vivir? Oiga, no. ¿Y cuánto de lo que consuma en el mes me va a sobrar, que es el ahorro? Y usualmente las personas, es muy coloquial, dice, no, yo necesito todo, yo me tengo que dar mis gustos, cuando no me dan mis gustos, pues que yo tengo que vivir, tengo que salir, tengo que tal, tengo que comprar la ropa nueva, el celular nuevo, etc. Y lo que me sobre, pues eso es lo que ahorro. No. El ahorro también es una parte de ese consumo. Entonces yo pongo, ¿sabe qué? En vez de ponerlo al final, pongo al comienzo. Y y además no es coger de mis 100 pesos de ingreso, no voy a quitarme 50 y voy a... No. Quítese 5, quítese 10, ahorre un poquitico, pero ahorre con consistencia. Todos los meses, un poquito. Esa es la magia. Entonces, esa bolsa, esa alcancía que hemos hablado, que es obligatorio, el sistema pensional es obligatorio, y le podemos dar este complemento, pues por supuesto la alcancía va a ser muchísimo mayor. Porque cuando uno quiere mejorar una pensión, la gente le dice a uno, ¿cómo mejora una pensión? Es facilísimo. Empieza, ahorre más todos los meses, póngale un poquitico más. Póngalo recurrentemente. Infortunadamente las personas, por venir tiene, ya dije, unos 15 millones en pensiones obligatorias, pasamos los 12 millones. Si ustedes me preguntan, esos 12 millones, ¿cuántos cotizan? Todos los meses, los 12 meses del año. Y nos vamos, la cifra es ínfima en el sistema. La gente no alcanza a cotizar todos los 12 meses del año, porque el rebusque, entramos al mercado, salimos, no lo hacemos, etc. Entonces la segunda fórmula es, la primera el monto, que se hace con el ahorro, entre otras, adicional con ahorro voluntario. La segunda, la consistencia, nosotros lo llamamos técnicamente la densidad, cotice regularmente todos los meses. Y la tercera, pues por supuesto, ¿cuál es la expectativa de vida? Y si mi expectativa de vida y todos los días vamos a vivir más, pues trate en la medida de lo posible, pensiónese cuando ya tenga usted y acomode con la expectativa de vida. Es que me debo pensionar sí o sí a los 62. Puede ser, pero ¿cuál es la expectativa de vida? Mis hijos van a vivir hasta los 100 años. ¿Será que se deben pensionar a los 60? Hoy en día cotizamos, ya mencioné, en Colpensiones 26 años, en Porvenir 23. Una mujer que se pensiona a los 57 años y ha cotizado, la Corte empezó a bajar la de pensión, etcétera, pero ha cotizado 23 años. A los 57 años, ¿será que va a vivir más de esos 23 o no? Y la verdad es que las mujeres viven más, son más longevas y casi más del 90% van a vivir más de esos 23 años que cotizaron. Entonces, si yo ahorro 23 pero quiero disfrutar más, el ahorro voluntario. Esas son las 3 fórmulas mágicas y mire que partí de la primera. Pongamos un poquitico más, hagamos este ahorro voluntario. Y esa es la invitación que yo siempre a todo el mundo, un poquito más. Yo lo hice, yo ponía, sí, lo obligatorio y ponía un poquito más. Empecé a hacer el ahorro y disfruté esa combinación de unir lo obligatorio con mi ahorro voluntario, porque calculé cuál es el ingreso que yo quería tener al momento de la pensión y hoy en día lo tengo así. O sea, se puede hacer. Y me dirán, no, pero es que largache, usted sí, porque miren la posición. No, sí, mis hijos lo hacen. Y empezaron chiquiticos, poquitos. Todos podemos. O sea que ese ahorro voluntario se hace dentro de la misma cuenta de ahorro individual. Sí, se llama aporte voluntario a pensiones obligatorias y va a la misma cuenta de ahorro individual. Y por supuesto en extracto se ha separado. ¿Cuánto es obligatorio? ¿Cuánto es voluntario? Y se lleva. De hecho, como es voluntario, uno lo puede retirar si tiene una calamidad, por supuesto. La ley establece que uno, si lo va a retirar, tiene que darle un preaviso a la AFP de 6 meses y lo puede retirar indudablemente. La ley colombiana, al igual que en la mayoría de los países, tiene un incentivo para hacer ese aporte voluntario, tiene un beneficio tributario, ¿sí?, para hacerlo. Entonces, yo puedo aportar incluso con beneficio tributario. Entonces, ¿cómo no aportar para que no? Si lo retiro anticipadamente, sí tengo que pagar impuestos, por supuesto. Se hace una retención en la fuente de ese dinero, si lo va a retirar, no para pensión. Pero está el incentivo de aportarlo, sí, sin impuestos. Y en Colombia, cuando uno se pensiona, solo las pensiones de alto nivel, aquellas que superan los 50 millones de pesos mensuales, pagan impuestos. Así que usualmente lo aporté con beneficio y lo retiro también con beneficio, que es muy raro comparando con otros países. Entonces tiene ese
enorme atractivo adicional. Ahora, sobre todo creo yo que en estos momentos la gente está como más consciente del ahorro y de la inversión y de la rentabilidad. ¿Qué opciones tienen los fondos de pensiones, y en este caso Porvenir, para que las personas traigan el dinero y se les genere una mayor rentabilidad? Me parece buenísimo. Ya hemos hablado que en pensión obligatoria hay un pedacito que está pegado como un parche, aporte voluntario a pensión obligatoria. Es eso. Pero tenemos el otro mundo, el fondo voluntario de pensión. Este fondo voluntario de pensión es un ahorro donde tenemos más de 70 alternativas. 70. Uno puede escoger lo que uno quiera. Oye, yo quiero invertir en, como si estuviese un símil de CDTs, o sea, una inversión muy, se le tiene. Quiero invertir en una cuenta de ahorro. Estoy hablando, estoy simplificando. Tiene eso. No quiero ser, ¿sabe qué? Me gustaría algo más estructurado. Quiero invertir en acciones y me interesaría comprar acciones de los países emergentes del sudeste asiático. Tiene esa alternativa. Tengo un perfil mucho más de inversionista, un perfil de riesgo mayor. Quiero invertir en Bitcoin. Puede invertir en Bitcoin. Quiero invertir en stablecoins. Usted puede invertir en eso. O sea, tenemos, reitero, más de 70 alternativas para que uno escoja y adecuemos su perfil de riesgo al manto de la inversión. El Fondo Voluntario de Pensión tiene esa bondad. Yo puedo escoger y tengo lo que yo quiera. Desde inversiones de muy bajo riesgo, de corto plazo, haya cosas mucho más elaboradas, estructuradas, para adecuarme a ese perfil de riesgo. A ese inversión. Porque cerraría este capítulo con esta referencia. Cuando uno invierte, estoy simplificando, uno tiene que mirar 3 conceptos. 3. Primero, el nivel de riesgo, el nivel de exposición. Todos se acuerdan, esto es un mal chiste, pero DMG, es una pirámide, esto es bueno. ¿Qué rentabilidad? El 0.2% de las personas, el 0.1 más o menos, logran ver retornos. El resto, no, riesgo. No. Entonces, nosotros tenemos que garantizar devolver, ya dijimos que además tenemos la garantía de resultado. El riesgo. Segundo nivel, el retorno. Asumiendo un nivel de riesgo, ¿qué retorno va a obtener? Y el tercer concepto es, la tercera patica de esta inversión, la liquidez. ¿Qué es la liquidez? ¿Cuándo necesita usted el dinero? No, yo puedo invertir a 10 años vista. Hay personas que lo podrán hacer, pero hay otras personas que dicen, no sé, un adulto mayor, una persona de los 70 años, pues no va a invertir a 10 años, porque él tiene que tener el dinero mucho más disponible. Entonces, uno tiene que mirar esas 3 patas: riesgo, rentabilidad y liquidez. Pero también una persona joven. Cuando mi hijo empieza a ahorrar y dice, papá, pero me ofrece una inversión a largo plazo, y yo le digo, ¿y tu necesidad? Si vas a comprar una vivienda, si vas a comprar un carro, si vas a tener, seguramente tienes que tener este dinero más disponible. Entonces, por eso hay que adecuar esos 3 perfiles. Pero por mí, reitero, más de 70 alternativas para adecuar a ese concepto. Nivel de riesgo, nivel de retorno, la rentabilidad esperada y, por supuesto, la liquidez para obtener ese dinero cuando lo necesito. O sea que, por ejemplo, esas personas que desafortunadamente no han cotizado para pensión desde jóvenes y tienen unos 40 años, ¿esta podría ser una buena alternativa? Por supuesto, siempre es una alternativa decir, hombre, lo tengo. Ahora bien, seguramente esta magia del interés compuesto, cuando empiezo ya a los 40, no voy a obtener lo que obtuve desde los 20. O sea, si yo empiezo a los 20, voy a tener obviamente muchísimo más dinero y más ahorro y, por supuesto, más alcancía, pero siempre es una alternativa para tenerla, que no será igual. Jamás nunca será igual empezar desde los 20 que empezar a los 40 o empezar a los 50, por supuesto. ¿Y la rentabilidad de estas alternativas de inversión más el monto para iniciar a invertir, de cuánto a cuánto va? No, esto sí se adecua para todos los perfiles. Nosotros podemos abrir una cuenta nueva con 200.000 pesos, es el monto inicial. Por eso desde los niños también pueden invertir, ¿sí? De hecho, tenemos una alternativa para que los niños menores de 18 años no les cobramos ninguna comisión, solo para incentivar, no les da nada, para que se ahorre y para que se acumule ese capital. Así que, de bajísimo monto. De hecho, hoy en día, a través del celular, yo puedo loguearme, abrir la cuenta y empezar con montos absolutamente mínimos. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta sobre coyuntura actual, un poco de lo que ha pasado en los últimos meses y años. Y es que se han expedido algunos decretos que tienen que ver precisamente con el tema pensional. ¿Qué tanto afecta eso a un afiliado? No tanto a la empresa, no tanto a los fondos de pensiones, sino, oiga, esta es mi plata, está ahí en esos fondos privados de pensiones, pero le están diciendo a los fondos, tienen que traer la plata al exterior, vamos a limitarlos.
¿cómo termina afectando esos ahorros? Me encanta hacer este giro y hablar estas últimas medidas que han sido expedidas por el gobierno nacional y empezaron desde diciembre del año pasado, siempre las hemos visto, no para la AFP, para los afiliados. Siempre defendemos es al afiliado. Nuestro interés central de nuestra actuación son los afiliados. Garantizar este nivel de riesgo, retorno, liquidez para propender por una pensión, por la mejor pensión. Entonces, estas medidas, de alguna manera, nosotros hemos encontrado que no consultan el interés de los afiliados. Voy a empezar por la primera y no quiero entrar en temas técnicos, salvo usted diga que lo hagamos. El aumento del salario mínimo, ¿vale? Se aumentó un 23%, ya estamos viendo la inflación en el 6,14%, nunca habíamos visto una inflación en los últimos años tan alta y una expectativa que va a seguir. Entonces, pues me suben, pero si la inflación, los precios de todo me suben, pues la verdad me estoy quedando, sí. Y hay un tema técnico, es el deslizamiento, se quitó el deslizamiento, esta cobertura que tenía que dar el gobierno para las rentas vitalicias, que es un mecanismo de pensiones, y entonces se incrementó el valor para obtener una renta en casi un 50%, menos pensionados, primera medida. Segunda medida, se dijo, ¿saben qué? Vamos a traer esas inversiones que están en el exterior, más o menos los fondos de pensiones tenemos el 50% invertido en Colombia y el 50% invertido en el exterior, y me dirán, bueno, no, pero ¿y por qué no todo en Colombia? Porque Colombia no tiene capacidad de absorber tanto dinero. Los fondos de pensiones en conjunto administramos ya en pensiones obligatorias más de 580 billones de pesos. Ya no hay dónde invertir. Pero además afuera estamos obteniendo unos muy buenos retornos. Entonces, si nosotros vamos a esos retornos, pues por supuesto estamos propendiendo por dar el mejor servicio y por supuesto la mayor acumulación. Traer este dinero, ¿sí?, para anticipadamente posiblemente puede dar a que tengamos que desinvertir, ¿sí?, perdiendo rentabilidad y buscando qué inversiones, si es que en Colombia, ¿dónde podemos encontrar estas inversiones? Un tema un poquitico técnico. Colombia, la relación de inversión sobre el Producto Interno Bruto es el famoso CAPEX. Cuando yo quiero invertir para producir, voy a hacer una nueva compañía, una nueva fábrica, voy a hacer una expansión a nivel agregado en Colombia, hemos alcanzado niveles del 24% sobre el Producto Interno Bruto. Estamos en un nivel mínimo histórico, el 16%. No se invierte. Nosotros no encontremos proyectos para invertir. Nosotros salimos por todos lados a decir, ¿dónde hay para invertir en Colombia? Y no encontramos. Y este decreto, cuando se expide el de traer el dinero, afortunadamente se pensó en 6 meses, que eso hubiera sido absolutamente catastrófico, y se hace a 5 años con una meta volante a 3 años. La exposición de motivos se dice lo siguiente: como se ha caído de este 24, estamos como ellos decían un poquito como en el 17, se ha caído tanto, entonces necesitamos encontrar plata para invertir en Colombia. Entonces dijeron, pues la plata de los ahorradores colombianos en los fondos de pensión, no, esa plata no es para invertir, esa plata es de cada trabajador que cotiza, no es para hacer políticas públicas, porque si no, entonces mañana queremos, no sé, financiar, el gobierno dice, ¿sabe qué? Quiero financiar los territorios nacionales, sí, de alguna manera las poblaciones, no sé, que tengan límites, los pymes de no sé qué, entonces ahora cojamos este dinero, los fondos de pensiones, etcétera. Yo creo que eso no es para nunca, eso no puede darse. La Constitución garantiza que los ahorros pensionales solo tienen un objetivo, eso está garantizado por la Constitución, garantizar las pensiones, eso es para las pensiones, no más que para las pensiones. Entonces no le cambiamos el destino a ese dinero y no podemos hacer políticas públicas con dinero de los ahorradores colombianos. Afortunadamente, eso es lo que no nos gusta, entendemos que eso es así y vaya a cambiar. O esto de que, ¿sí?, la ley decía una cosa, pero el gobierno quiso interpretar y girar dinero anticipadamente a Colpensiones cuando esas medidas no entendemos. Pero bueno, repito, nuestro objetivo central es uno: garantizar a nuestros afiliados el mejor retorno y las mejores pensiones. Y si hay alguna medida que expida el anterior gobierno, el nuevo que viene, cualesquiera sea, siempre la vamos a defender. Y si no encontramos eco en el gobierno cuando ha sido expedida, pues acudiremos a la justicia, como lo tuvimos que hacer, no solo nosotros, muchas demandas que se presentaron, y ver estos resultados y ya suspensiones provisionales y estas medidas. Repito, nosotros siempre defenderemos los intereses de nuestros afiliados y esto es nuestro deber y nuestra obligación fiduciaria, el cuidar esos intereses. Ahora que acabamos de salir del Mundial con esta tristeza, creo que me dio una hernia haciéndole esfuerzo como todos los colombianos a la selección. Pero imaginemos que hoy se nos ocurre diciendo, ¿sabe qué? Quiero hacer escuelas infantiles de fútbol
en todo el territorio nacional. Entonces, cogemos los dineros de las pensiones y vamos a hacer solo escuelas de fútbol a nivel nacional y vamos a hacer 1 millón de escuelas y cada una nos vale, no sé, 10.000 millones de pesos. Hagámoslas todas y las hace. ¿Será que yo pues, con mi dinero vamos a hacer escuelas de fútbol? Súper bien intencionado. O escuelas de pintura, o escuelas de acrobacia, o escuelas de tal. O quiero financiar, sí, los cultivos ilícitos, que es una endemia de Colombia. Quiero financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos y tomemos los dineros de los pensionados y los afiliados a los fondos de pensiones. Eso la Constitución no lo permite. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta espinosa que también quiero hacerle es, más allá de la reforma pensional, que todavía no sabemos cómo va a terminar esto, en el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, ¿es dónde está? En la Corte Constitucional. Pero quiero preguntarle, estamos viviendo más años. Las mujeres nos pensionamos a los 57, los hombres a los 62 años. En algún momento el gobierno que viene, si no es el que viene más adelante, le va a tocar decir, la edad de pensión tiene que aumentarse. A mí me encanta esa pregunta porque me permite responder algo que hemos hablado, pero lo vamos a decir específicamente. En un fondo de pensiones como por venir, no importa la edad. Yo me pensiono a la edad que yo quiera. Si yo cotizo solo lo obligatorio, pues seguramente sí, voy a necesitar pues, tiempo para poder alcanzar, pero puedo poner aportes voluntarios y puedo pensionarme a la edad que quiera. En Medellín, recuerdo que hace unos años llegó un mesero, feliz. Me dijo, yo me pensioné a los 52 años. Entonces le dije, cuénteme su historia. No, facilísimo. Yo dije, ¿cuánto necesito para vivir? Voy a ahorrar. Cogí todas las propinas y tal. Y puso, Y a los 52 años, me pensiono. Y se pensionó. Caramba. Porque aquí no necesita uno de edad de pensión. Necesita uno de edad de pensión si el ahorro es insuficiente y se va a pensionar uno con la garantía que hacemos todos los que aportamos a los fondos de pensiones, que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, para pensionarse, ahí sí por semanas, ahí sí necesito la edad. Pero yo no necesito. En Colpensiones, en el régimen de prima media, sí necesito tener semanas y edad, y vendrá siempre la discusión. Hace unos días estaba leyendo en la revista más especializada que hay, que se llama The Economist, esta revista inglesa, y hacías un artículo, me llamó poderosamente. El Fondo de Pensiones de los Estados Unidos, el Fondo de Pensiones Públicas de los Estados Unidos, se va a agotar en el 2000, póngame atención, 2032. ¿Pero cómo? El 2032 está a la vuelta de la esquina. Sí, se va a agotar. Y entonces están diciendo, ¿y qué vamos a hacer? En países como Japón, que es uno de los países más longevos del mundo, la gente vive muchísimo, no hay nacimientos, tal, estamos más longevos. ¿Qué hicieron? Pusieron un IVA para poder financiar las pensiones. Tienen que poner impuestos. Todos, ¿sí? Todos empezamos a... Entonces, en el régimen de prima media vamos a tener, y no Colombia, todos los países, ese reto de cómo financiar. Porque Colombia tiene, ponía el ejemplo de Japón, casi no hay nacimientos, la gente es muy longeva, pero Colombia tiene además otra magia, no tan positiva, que es, nace muy poquito, la tasa de natalidad, pues, ¿no? Ahora tenemos perrijos todos, ya no hay nacimientos. Segundo, vivimos muchísimo más, que eso es cada 8 años ganamos un año de expectativa de vida, eso es espectacular. Pero hay una cosa que está en la mitad en Colombia que sí nos pesa mucho. La juventud se está yendo a vivir fuera del país. Se calcula, y hay distintas fuentes pensionadas, ¿sí? Y uno consulta las fuentes oficiales, etcétera, pero se calcula que en los últimos 4 años, ¿sí?, entre 2 y 2,5 millones por lo menos se han ido a vivir afuera. Eso es una barbaridad. Esas son personas que dejan de estar aquí, de cotizar aquí, hacer. Entonces, notemos quién cotiza. Los que se van a pensionar viven muchos y los que deberían empezar a cotizar ya porque no nos nacen, se nos están yendo. Esa es la tormenta perfecta. Seguramente vamos a tener un desafío gigante a la vuelta de la esquina. Puse el ejemplo de Japón, puse el ejemplo de Estados Unidos, pero esto está igual en todos los países del mundo. Por eso los países escandinavos han tomado decisiones para solucionar esto. ¿Cómo? Cada persona se le hace un análisis, un examen para ver su expectativa de vida. Entonces a mí me ven así, he hecho deporte, no he tomado, no fumo, no tal, una vida sana. No, tú vas a vivir hasta los 110 años, te ajustamos tu pensión hasta los 110 años. No, te vemos qué tal. Porque ya, claro, entonces ya ni siquiera hay una edad mínima para ¿sí? O no, es tu expectativa de vida. Entonces no me puedo pensionar a los, no sé, 62, no. Tú, con tu calidad de vida, te puedes pensionar hasta los 72, 74, 73. Y la mayoría de países han empezado a correr la expectativa de vida
Porque no olvidemos el sistema de Colpensiones, este sistema de prima media, ¿cómo se establece? El trabajador actual cotiza y con lo que cotiza financia el que está pensionado. Para eso que necesito muchos cotizantes y pocos pensionados. Cada vez tenemos menos cotizantes y tenemos mucho más pensionados que duran más. Eso que el economista del Foro Económico Mundial de Davos, Alain Marty, español, dijo, eso es una pirámide, eso no es sostenible en el tiempo. Ese es un debate que tenemos que todos darnos y habrá, como usted lo dijo, el siguiente, pero si lo seguimos difiriendo vamos a seguir generando esta bola de nieve. El fondo pensional de los Estados Unidos, el fondo público, se agota en el 2030, eso es a la vuelta de la esquina. Algo tenemos que hacer y como digo desde el comienzo con el ahorro, entre más rápido lo hacemos mejor y por supuesto evitamos que esta bola de nieve negativa nos golpee muy duro. Bueno, doctor Largacha, ahora vamos a pasar ya al final del video podcast y siempre hago unas preguntas rápidas para conocer al líder detrás, mejor dicho, a la persona detrás del líder empresarial, pero también al financiero, para ver cómo, aunque a usted se le nota que es bien juicioso en temas económicos, usted lo dijo desde pequeño. Empecemos por el líder, ¿cómo es ser un buen líder en una compañía? El buen líder, ahora que estamos en Mundial de Fútbol, tiene que ser el mejor director técnico. El director técnico no entra al campo, tiene 12 jugadores en el campo. Tiene que hacer que esos 12 jugadores entreguen, suden como nuestros muchachos la camiseta, que se la pongan toda, que den. Tiene que poner a todos a que jueguen el nuevo perfil. El líder no es él, es su equipo. Tiene que darse a la gente. Pero que den buenos resultados. Es que si no hay buenos resultados, no es líder. Entonces, ¿qué le pasó a Colombia? Caramba, que Davison Sánchez, que está haciendo el mejor mundial de la vida, le pega tan duro y le pega el palo y ya no va a hablar del segundo penalti. Los penaltis son una suerte. Mire que Colombia no perdió. Y no perdió. Colombia no perdió. Claro, en esta suerte los penaltis pues no nos correspondió en esta oportunidad. Ok, volvamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que más valoran las compañías y empresarios como usted de sus colaboradores? A mí son muchas cosas que valoro, pero voy a decir algo que uno diría, no, eso no hay que decirlo. La honestidad, la ética, la transparencia. ¿Sí? Aquí el beneficio es para todos, no es el beneficio para mí, ¿no? Y de ahí empezamos, la lealtad, la entrega. Yo tengo una expresión coloquial que la uso mucho y es la milla extra. ¿Qué es la milla extra? Aquel que no se limita simplemente a hacer lo que le piden, sino a dar un poquitico más. La Carta García, todas estas cosas que hemos hablado. Yo desde muy joven, y por favor, siempre es una referencia, me acuerdo que yo no salía, trabajando con el gobierno, yo no salía en punto, yo me quedaba un poquitico más, estudiaba más, ponía un concepto más, hacía esto, empezaba a tener, entonces empieza a tener esta visión, esa milla extra, esa capacidad de aportar, esa iniciativa. Yo creo que ahí hay un factor fundamental. Si yo simplemente me limito a hacer lo que se me pide y no quiero dar más, ¿no? Y hay miles de ejemplos, que eso es... recuerdo, y no quiero extenderme mucho, una persona que llega donde el jefe me dice, oiga, ¿usted por qué no me dio el ascenso? Me dice, no, deme un segundito, porque se le da tal. Y dije, no, venga, hagamos un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando yo le pedí que me comprara una libra de cebollas cabezonas? Y lo primero que me dijo usted, es un ejemplo. Digo, ¿cebollas cabezonas? ¿Dónde? ¿Libra? ¿Eso dónde se vende? ¿Qué es? No sé qué. ¿No? Dígame, ¿qué hago? ¿Cómo debo hacer? ¿Cuánta plata? ¿Qué? A García, que fue el que se ganó la promoción, le dije, tráigame una libra de cebollas y salió corriendo y me la trajo. Esa es la milla extra. Yo tengo que dar más, tengo que aportar más. Es lo que se llama la famosa productividad. Hace unos años, los trabajadores colombianos, por cada trabajador colombiano, por cada trabajador en los Estados Unidos, más o menos se necesitaban 2 trabajadores. Hoy se necesitan 5 trabajadores por lo que hace un trabajador en los Estados Unidos. Bueno, no, productividad. Eso es tan importante, esa milla extra. Y esa es mi siguiente pregunta, la productividad. Colombia es uno de los países que más madruga, es uno de los países que tiene una hora laboral bastante extensa. ¿Por qué Colombia no es productivo? Y hablamos de la productividad todos los años cuando vamos o cuando se va a negociar el salario mínimo y los países lo vamos a cubrir, pero sale negativa. En Colombia, ¿cómo se determina el salario mínimo? Se toman 3 factores y a nosotros nos olvida. Nosotros decimos, y lo cubrimos así, ustedes siempre lo cubren diciendo, la inflación observa, claro, la inflación, porque si no, pues si con $1 millón compro no sé cuántos bultos de papa,
al año siguiente no va a comprar con ese mismo $1.000.000 las mismas papas. Por eso el valor del dinero del tiempo. Entonces la inflación. Segundo, la productividad, para mantener eso, para reconocer que yo doy un poquitico más. El tercer elemento que usualmente uno no tiene es el elemento político. Ahí hay una decisión política. Y si uno quiere tomar una decisión política que no observa estos factores, pues vamos a tener un elemento que puede distorsionar esa ecuación de inflación más productividad. Déjeme poner un ejemplo muy práctico. Yo tengo mi moto, compré mi motico tal, y dice la moto, ¿cuánta velocidad le puedo poner yo a la moto? ¿No? O sea, échele esta gasolina y usted puede alcanzar, no sé, 100 kilómetros por hora. ¡Wow! Y yo estoy emocionado, quiero subir a 150 kilómetros por hora. ¿Qué le va a pasar a mi moto? El motor me va a sacar la mano, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque tengo una moto de 100 kilómetros por hora y no permitía. Pero si yo cambio esa moto, tengo los ingresos y me subo una que de más cilindraje, ¿puedo subir a 120? Claro que puedo subir. Y así sucesivamente. Esa es la productividad. Puedo dar más y puedo conseguir más. Y esa es la milla extra, esa capacidad de aportación colectivamente. Y eso es absolutamente importantísimo, la eficiencia. Y hay reglas que no es poner un hombre en la luna, son reglas muy sencillas. Esas reglas de eficiencia, ¿sí? Si uno coge una tarea, voy a hacer, y la leo y termino de hacerla. Uy, eso está como complicado, mejor empiezo mañana. ¿Cuánto tiempo perdí? Mañana tengo que volver a leerla. Ejemplos tan prácticos como eso. ¿Sí? Los pequeños hábitos. Este famoso libro, Los hábitos atómicos. Son personas con cambios así. Si a mí me dicen, no me miren, pero yo afortunadamente no tengo que hacer dieta, pues esto de decir perder, pero a mí me dicen, no, usted tiene que perder 15 kilos o 12 kilos en un año. Y digo, no, mañana tengo que perder 12 kilos, no los va a perder. Pero si los divido, digo, voy a perder 1 kilo por mes, excúseme, para llegar a los 12 kilos. ¿No? Es cómo lo voy haciendo, cómo voy ganando. Sí, la productividad no es de la noche a la mañana, es ese esfuerzo constante y permanente para alcanzar esos resultados superiores. Y tenemos hoy en día algo que fue calificado como una revolución tan importante como el fuego, como la rueda, como la imprenta, como el internet, como la electricidad. Se llama la inteligencia artificial. Nosotros, el trabajador no va a perder el empleo por la inteligencia artificial, va a perder el empleo si no sabe utilizar la inteligencia artificial. Es el gran aliado, un asistente, un agente, lo va a tener y me va a poder hacer tareas repetitivas, tareas básicas, tareas etcétera, y va a haber productividad, poder hacer lo mismo en menos tiempo, con más capacidad, con más resultado. Y yo creo que esa es una magia. Colombia tiene un reto indudable, el tema de productividad. En muchas cosas somos ejemplo, el patinaje, porque somos campeones mundiales de patinaje. Lástima que no sea una actividad o una alternativa olímpica. Pues somos campeones mundiales en patinaje. ¿Por qué lo logramos en patinaje y por qué no en tenis? Pues para no decir fútbol, ¿no? ¿Por qué no logramos en atletismo? Pero sí logramos en patinaje. Y somos campeones mundiales de patinaje. Entonces sí podemos. Porque ahí la mentalidad, el ser productivo, el querer alcanzar resultados, el lograr. Claro que se puede, pero necesitamos esa actitud. Hay una selección que jugó estos días, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, que al final del continente iba perdiendo 2-0. Y le faltaba un poquito más de 10 minutos. Y revirtió un partido que nadie se lo esperaba. Actitud, deseo, no está perdido. Esa es la productividad, esa camiseta que tenemos que tener todos. O sea que a Colombia le falta mucho trabajar en educación, ahorro, mentalidad. Yo creo que eso también nos hace falta mucho. Es una muestra de todo, es una muestra de todo en educación. Vamos a cualquier colegio, público o privado, cualquiera. Y le decimos en un colegio, le decimos a los estudiantes, les vamos a dar una clase electiva voluntaria al final de la hora. ¿Sí? Termina su hora académica y le vamos a dar 1 hora para aprender una profundización de matemáticas, de ciencia, de biología, de literatura, de la que quiera. ¿Cuántos alumnos se le quedan? Hagan eso en un país asiático. Abren una alternativa para quedarse 1 hora más académicamente. ¿Y cuántos estudiantes en los países asiáticos se quedan? No se quedan en el 90%, se quedan en el 100%. En Colombia, ¿cuántos se quedarían? Un ejemplo sencillísimo. Es la mentalidad, esa mentalidad. Vamos a una universidad. ¿Quién escoge una electiva que es voluntaria?
En ocasiones hay que leer esto para la asignatura. Yo fui muchos años profesor universitario hasta que el tiempo no me dio. Y me acuerdo, hay que leer esto. Y uno llegaba, lo leyeron y todos. ¿No? Son muchos ejemplos prácticos que se puede tener. Y por supuesto, pues la teoría está del camino fácil, los atajos, que eso es muy dañino para el país. A lo largo del video podcast hemos hablado del ahorro y usted nos ha dicho hay que ahorrar desde que estamos jóvenes. ¿Cuánto ahorra en estos momentos Miguel Largacha y cuánto debería ahorrar un colombiano? La pregunta me encanta por una razón. Yo tengo la alegría que ya me pensioné. Yo ya lo ahorré, ya lo conseguí y tengo una pensión que me paga todos los meses y por mí paga la pensión mes anticipado. Imagínense, mes anticipado paga la pensión. Entonces, evidentemente ya lo conseguí. ¿Cuánto tiene que ahorrar un colombiano? Si pudiera, yo a todos les diría, ahorre el 30% de sus ingresos toda la vida. Eso es lo mejor. A mis hijos les digo lo mismo, ahorren el 30%. Habrá casos en que pongan el 30%, habrá casos que pongan el 20%, el 15%. Pero ahorremos. No digamos no seamos tan inmediatos. Es que la gratificación, eso que yo hago inmediatamente tengo la respuesta, ¿sí? Es sano para lo que puede darse. Pero es espectacular cuando yo puedo diferir. Si a mí me dicen, por mí patrocina la media maratón, él patrocina muchísimo el atletismo, porque el atletismo tiene una magia espectacular. Es el deporte más incluyente que hay. Solo se necesita una pantaloneta, ni siquiera una pantaloneta y unos tenis. Y actitud, salga a correr. Y me dicen, corra una media maratón, una maratón, esta que patrocina. Corra a la mañana. Quien no ha practicado seguramente va a tener un problema físico. Pero todos podemos prepararnos, se necesitan 3 meses. Así no corra para prepararlo. Todos podemos hacerlo, todos podemos ahorrar y todos podemos hacerlo. Demos ese paso. Y por eso, de verdad, muchas gracias por esta invitación espectacular de poder conversar sobre el ahorro, conversar sobre que todos podemos pensionarnos, que todos podemos alcanzar ese gran logro. Eso no es para unos, es para el que se lo proponga, porque la vida es proponerse. Si yo quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero viajar, pues si quiero mirar al cielo para que me llegue, no sé si me va a llegar, pero si lo logro, si me comprometo, si me esfuerzo, seguro me va a llegar. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por hablar de pensiones, ahorro, mentalidad, productividad. Gracias por estar en este espacio. No, encantado y cuando quiera, ojalá lo podamos repetir. Muchas gracias y saludos a todos sus escuchas y sus oyentes. A ustedes los invitamos a que continúen en Economía en Primera Persona y que se suscriban a nuestro canal.